Para el día de hoy vamos a ver un tema que se llama las consecuencias del uso de drogas. Este tema es muy importante tomarlo porque si nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias, podemos caer en la adicción. Entonces, también para las personas que llegan a consumir, es importante decirles la verdad sobre las consecuencias, sin exagerarlas, pero tampoco minimizándolas, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema, que espero que sea de tu agrado y que pueda resultar de aprendizaje para ti y para tu familia. Vamos primeramente a hacer un repaso de las etapas que anteriormente he dado en otros temas, donde venían que la primera etapa en la cuestión del consumo era la etapa de uso, abuso, adicción, destrucción y aprisionamiento. ¿Por qué te comento esto? Porque el tema, como bien lo dije ya, dice consecuencias del uso de drogas, ¿sale? Entonces, quiero que sepas que estas consecuencias son dentro de la primera etapa. Aún todavía no se llega a la etapa de adicción, o no llego a comentar estas etapas, sino que quiero que sepas qué son las cosas que resultan de los primeros consumos, ¿sale? En el cual no necesitas haber consumido recurrentemente para que las primeras consecuencias ya se lleguen a dar. Entonces lo vamos a ver dentro de 3 tipos de consecuencias, es decir, de acuerdo al tipo de sustancia, ¿vale? Pudiéramos ir diciendo las consecuencias sustancia por sustancia, pero en esta ocasión lo vamos a limitar a 3 grupos que serían el tipo de sustancias estimulantes, luego sustancias depresoras y finalmente las sustancias alucinógenas, ¿vale? Entonces, en esos 3 puntos vamos a ver las consecuencias. Pero antes que nada, antes que mencionarte todo eso también, quiero que entendamos la parte del concepto de lo que es una consecuencia. Vamos a entenderlo, consecuencia, como el resultado de una acción donde la persona de forma voluntaria y libre lo decide deliberadamente como tal introducir esa sustancia en su organismo, ¿vale? Ya sea por vía inhalada, fumada, ingerida, inyectada. Y bueno, empezando por las sustancias estimulantes, estas son aquellas, voy a leerlo de lo que tengo aquí, estas son las sustancias que se encargan de alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Es decir, que la persona entre en un estado de agitación, como en un estado de despertar, de estar alegre, estar despierto, y estas sustancias que pueden ser estimulantes pueden causar euforia, sensación de bienestar, un sentimiento exagerado de felicidad, ansiedad, disminución del apetito, pánico, indiferencia al dolor y a la fatiga, comportamiento violento y alteraciones del sueño. Y como lo que ya había mencionado, pues eran algo que actuaba en el sistema nervioso central, aumentando este funcionamiento, y por lo tanto la presión sanguínea aumentaba y también la temperatura corporal y el ritmo cardíaco. Entonces, entre estas sustancias que pueden llegar a ser estimulantes están lo que son el tabaco, está la cocaína, está el cristal, ¿sale? Solo por mencionar algunos ejemplos. Vamos luego también a las sustancias que son depresoras. Este tipo de sustancias no significa como tal que entren en un sentimiento de depresión, sino que, aunque también lo llegue a producir, depresoras se refiere a que disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, le dan para abajo. Alguna de estas consecuencias es que hay un descontrol motor y de lenguaje, que hay fallas también en la percepción, hay errores de juicio, hay episodios de sueño profundo e inactividad, también calman la ansiedad y reducen la tensión. Entonces, en términos simples, este tipo de sustancias es algo que llega a relajar al organismo, y entonces puedes ver a las personas que entran en un estado de sueño, de relajación, de adormilamiento. Entonces, esto es lo que hace el tipo de sustancias depresoras.
En estas se encuentra principalmente la marihuana, puede llegar a ser el alcohol ya en ciertos grados de consumo, pero principalmente se encuentran este tipo de sustancias, ¿vale? Que como ya dije, disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central. Y en el tercer tipo de sustancias se encuentran las sustancias que son alucinógenas. ¿Qué es lo que hacen estas? Producen alucinaciones. Una alucinación es una percepción de elementos que no existen y que las personas lo ven como tales en su realidad, ¿vale? Algunos de estos tipos de alucinaciones pueden ser de tipo auditivo, es decir, que la persona llegue a escuchar voces, incluso alguna de estas voces puede llegarle a dar una orden de que mate a alguien. También puede haber alucinaciones de tipo visual, que son también parte de las más frecuentes, en el cual las personas pueden llegar a ver luces, pueden llegar a ver personas o cualquier elemento visual que no exista como tal, ya sea a partir de una imagen o sea únicamente en su imaginación. ¿Vale? Y otro elemento también del tipo de alucinaciones que se llegan a dar son las alucinaciones de tipo sensitivo. Estas son las que llegan a sentir en la propia piel, en el cuerpo, ¿no? Que les caminan animales, que se les enciman personas, como lo que llegan a denominar que sienten que se les sube un muerto. Entonces, todo lo que tenga que ver con una percepción de hormigueo o alguna sensación física en su cuerpo son de este tipo de alucinaciones sensitivas, ¿vale? Pudiéramos decir que las alucinaciones entrarían casi en cada órgano de los 5 sentidos, ¿no? Que conocemos que son vista, oído, olfato, gusto y tacto, aunque son las más frecuentes la de la vista o las sensitivas. En la cuestión del olfato, pues llegarían a percibir olores que no existen, ya sea aromas a flores o aromas también desagradables, ¿no? Olores desagradables que también pueden llegar a percibir. Pero dentro de los que, como ya les comenté, que son más frecuentes, pues son alucinaciones auditivas, visuales y sensitivas, ¿vale? Entonces, dentro de estas sustancias que son alucinógenas, se encuentran lo que son como tal los hongos alucinógenos y también los LSD, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de consecuencias de acuerdo al tipo de sustancia en el cual la persona llega a percibir estas primeras consecuencias. Y como ya lo mencioné, estas son inicialmente desde la etapa del uso, ¿vale? Aún no estamos hablando cuando la persona ya llega a un estado de adicción, sino que desde sus inicios estos efectos ya llegan a tener un resultado en la persona que los llega a consumir. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya quedado alguna duda, que bueno, espero que si llegan a tener algún tipo de duda, pues me lo escriban en los comentarios también para profundizar luego en cada tipo de sustancia. Entonces, en este momento nos vamos a quedar únicamente en estas 3 sustancias y me gustaría también dejarles una tarea en el cual quiero que ustedes realicen una tabla como la que les voy a mostrar en pantalla a continuación, donde me vayan a poner de un lado cuáles son aquellas consecuencias positivas que le ha dejado a la persona que consume. Y también por otro lado que pongan cuáles son las consecuencias negativas que ha experimentado de este consumo. Esto tiene una intención que ya luego les comentaré más adelante, pero me gustaría que para prepararse a la siguiente sesión fueran haciendo esta comparación donde descubran tanto estas consecuencias negativas como estas consecuencias positivas que ha dejado el consumo a la persona, ¿vale? Con esto no quiero promover el consumo, sino que lleguemos como a identificar cuáles son las razones, ¿sale? Porque también esto es parte de una de las estrategias finalmente para provocar el cambio. Entonces ustedes pueden realizar esta actividad con su familiar
de que hagan esta tabla de cuáles son aquellas consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas, ¿vale? Ya posteriormente iremos viendo cuál es el sentido de esta actividad, ¿vale? Entonces, bueno, me despido en esta ocasión. Espero que esto, aunque haya sido muy corto, pero que tenga un gran mensaje para ustedes, en el cual empecemos a tomar conciencia de que este tipo de sustancias llegan a producir efectos muy adversos en el organismo a medida de que los vamos iniciando su consumo y posteriormente pues de que llegan a formar parte de una adicción. Entonces, algo que quiero que quede muy claro es que estas son las consecuencias del uso, es decir, entre los primeros consumos de la sustancia se llegan a percibir este tipo de efectos inmediatos, ¿vale? Por la cuestión de lo que hacen en nuestro organismo principalmente. Entonces, nada más ya invitarles a que se suscriban al canal para que puedan estar en la continuidad de estos temas y a que me dejen sus comentarios, ¿vale? Y que le den el like a la página. Muchas gracias.